Hola, en este video vamos a ver la relación entre tensión, corriente y resistencia y las partes de un circuito eléctrico. Ya te comenté en el video anterior que existe una relación entre tensión, corriente y resistencia. Entonces vamos a pensar un poco en diferentes escenarios que podemos llegar a tener. Suponete que tenés una pilita, este es el lado positivo, este es el lado negativo, y vas a conectarla a una lámpara solita, y vamos a suponer que el valor de resistencia de esa lámpara, o sea la medida de la oposición de esa lámpara es de, qué sé yo, 10 ohms, ¿sí? Entonces, si vos conectás con un cable, con un conductor acá, y cerrás el circuito con un cable que vaya desde acá hasta acá, tenés un circuito cerrado, ¿sí? Y tenés una fuente de tensión que es esta. Si tenés esas dos cosas, que son fuente de tensión y circuito cerrado, sí o sí vas a tener corriente eléctrica. Entonces pensemos en la tensión que hay en esta pilita, que es de 1,5 voltios, y la resistencia que hay, que es de 10 ohms. Bueno, acá te voy a spoilear un poquito. La corriente que va a circular por todo este circuito, o sea, la intensidad que tienen esos electrones, va a ser de 0,15 amperes. Y fíjate que es muy importante cuando midas algo de poner la unidad ampere, ohm o volt. Volt si es tensión, ohm si es resistencia y ampere si es corriente. Bueno, nuestra corriente va a ser de 0,15 amperes. ¿Y qué me dice esto? Que la intensidad que van a tener esos electrones va a ser de 0,15 amperes. Y van a ir a una cierta velocidad, podríamos decir, y con una cierta intensidad que es de 0,15 amperes. Ahora, imagínate que tenés otro circuito en el que agarrás, en vez de esa pilita que te acabo de mostrar, una batería como las que yo te dije que tenían una tensión más alta, que era de 9 volts, que son esas cuadraditas, no sé si te acordás. Entonces, bueno, voy a tener que hacer un rulito por acá. La tensión acá va a ser de 9 volts. En ese caso, pensá un poquito en la corriente. Si vos le pones una fuente de tensión mayor, que te da más tensión, ¿cómo va a ser la corriente con respecto a esta? ¿Más grande o más chica? Pensalo un segundo. Bueno, la tensión va a ser más grande, perdón, la corriente va a ser más grande, y de hecho va a valer exactamente 0,9 amperes, ¿sí? O sea, con esta pilita 0,15 amperes, con esta batería 0,9 amperes, mucho más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta lamparita va a prender con una determinada intensidad y esta lamparita va a prender con más intensidad, siempre que pensemos que son la misma lámpara. ¿Y cómo sé que es la misma lámpara? Porque tiene la misma resistencia. Si tiene la misma resistencia es porque ofrece la misma oposición al paso de la corriente. Entonces, esta acá está en modo Super Saiyajin, prende mucho más fuerte que esta lamparita que prende con esa intensidad. ¿Y por qué prende más fuerte? Porque por acá circulan 0,15 amperes y por acá circulan 0,9 amperes. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo hice yo para calcular esto? ¿Y cómo hice para calcular esto? A ver, capaz que lo adivinas vos. Fíjate un segundo si encontrás alguna relación. Te voy a presentar la primera ecuación de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que te va a permitir encontrar esos valores de corriente, calcular por tu cuenta esos valores de corriente. Y te dice lo siguiente, la ley de Ohm: la corriente va a ser igual a la tensión dividido la resistencia. Entonces fíjate, esto es una división, ¿sí? La barrita esa significa división. Cuando vos tenés una división, esto que está acá arriba se llama numerador y esto que está acá abajo se llama denominador. Y si no te gusta la matemática, lo lamento, porque en las escuelas técnicas tenemos que saber matemática. Así que bueno, numerador el de arriba, denominador el de abajo. Pero eso es una división, no me importa el nombre que tenga. Se puede llamar Pepito y Josecito, pero es lo mismo. Vamos a pensar un poco en las divisiones. Te voy a sacar de la electricidad un poquito para interpretar las divisiones. Si vos tenés un número de, vamos a suponer, chocolates para repartir entre un número determinado de personas, es decir, yo tengo 2 para repartir entre 2, esto me da 1. ¿Qué significa eso? Le das un chocolate a cada persona. Ahora, si el numerador es más grande, el resultado va a ser más grande. ¿A qué me refiero con eso? Si vos tenés 4 chocolates para 2 personas, le va a dar el doble de chocolate. Le vas a dar, vos tenés, te lo pongo con números, tenés 4 dividido 2, le vas a dar 2 a cada uno. Es mucho más que antes, mejor. Entonces, si el numerador, lo que está arriba de la fracción, el numerito que está acá arriba, crece, el resultado de la fracción crece. ¿Entendés? Solamente cambié, fíjate, lo de abajo lo dejé igual, dejé que sea 2. Si vos haces crecer lo de arriba, es decir, el numerador, la fracción crece. Entonces volvamos al ejemplo anterior, que es la ley de Ohm. Si el numerador crece, el resultado crece. O sea, si vos tenés más tensión, vas a tener más corriente, ¿entendés? Vamos a pensar en nuestros dos ejemplos. Y te voy a dejar esta formulita que es la ley de Ohm, la voy a dejar acá de machete del lado izquierdo. Entonces, vamos a suponer que este circuito es el circuito 1 y este circuito es el circuito 2. En nuestro circuito 1, si yo escribo esta ecuación de vuelta, ¿cuánto vale I? I va a valer el valor de B, que ¿cuál es B en este circuito? 1,5.
volts, no te olvides la unidad, dividido mi resistencia, que ¿cuánto es en el circuito 1? 10 ohms. 1,5 dividido 10 ohms. Si agarras la calculadora y lo haces, o pensás un poquito, 1,5 dividido 10 te da 0,15 amperes. ¿Qué pasa en el circuito 2? ¿Cuánto vale la corriente? De vuelta pensemos en esta ecuación. B, que es lo que está arriba, que es esto, es 9 volts, dividido R, que es lo que está acá abajo, que es lo mismo, 10 ohms, porque es la misma lámpara, dijimos. Y ahora, antes de calcular, pensá en lo que te expliqué hace un ratito, de las fracciones. De acá a acá, lo único que cambió es el valor del numerador, lo que está arriba de la división. Si lo que está arriba de la división, que es el numerador, crece, el resultado de la fracción va a crecer, ¿sí? En el ejemplo anterior, si yo te decía que en vez de 2 chocolates pongo 4 chocolates, el resultado de la fracción creció. Acá va a pasar lo mismo. Si aumento la tensión, si aumento, en vez de 1,5 volt, en vez de esta pila chiquitita le pongo esta pila grande, la corriente va a ser mayor. Entonces, sin siquiera hacer ninguna cuenta, vos te podés dar cuenta que en este ejemplo, en el segundo, la corriente va a ser más grande. Y bueno, si sacas la calculadora y calculas 9 dividido 10 te da 0,9, que efectivamente 0,9 es más grande que 0,15. Entonces acá podemos sacar una primera conclusión de la ley de Ohm, de esto que está acá. Primera conclusión de la ley de Ohm, que si la tensión crece, B era la tensión, si B crece, el resultado, que es I, también va a crecer. I, que es la corriente, también crece. Y bueno, si miras el problema al revés, podemos decir que si la tensión decrece, la corriente decrece. Ahora, no solo eso, sino que vimos que están relacionadas. Podemos decir que la tensión y la corriente son directamente proporcionales. Ya esto en matemáticas lo vas a ver más profundamente, pero quédate con que son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si vos aumentás el doble de la tensión, vas a tener el doble de la corriente. Si aumentás el triple de la tensión, vas a tener el triple de la corriente. O sea, va a haber una relación directa y va a ser proporcional entre la tensión y la corriente. Aumentás la B, la I aumenta en la misma proporción. Bajás la B, la I aumenta, disminuye en la misma proporción. ¿Estamos? Y siempre que tengas tensión y resistencia vas a poder calcular la corriente. Vamos a pensar ahora en otra conclusión que se puede sacar de la ley de Ohm, pero ahora vamos a analizar la división y volvete a olvidar por un segundo de la corriente y la tensión y todo eso y volvamos a pensar en chocolates y personas. Suponete ahora que tenés el segundo ejemplo que te había dado, que eran 4 chocolates para 2 personas. 4 dividido 2 te da 2. Ahora, vamos a suponer que haces crecer el número de abajo, el denominador. En una división cualquiera, en vez de 2 personas voy a tener ahora 4 personas. Ahora lo que pasó es que tengo 4 dividido 4 me da 1. O sea, el denominador, lo de abajo, creció y el resultado decreció. Vamos a suponer que tengo más personas. Tengo 8. Tengo 4 chocolates para 8 personas. ¿Qué hago? ¿Voy al kiosco? Y no se puede porque estamos en pandemia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, ¿cuántos chocolates tengo arriba? 4 dividido, ¿cuántos chocolates tengo abajo? Perdón, ¿cuántas personas tengo abajo? 8. ¿Cuánto es 4 dividido 8? 4 chocolates por 8 personas, le doy medio a cada uno, 0,5. Entonces, fíjate lo que pasó entre esta fracción y esta fracción. Creció, en este caso, el denominador. Antes tenía 2, ahora tengo 8. ¿Qué pasa con el resultado? Cuando el denominador, lo que está abajo, crece y el resultado se hace más chico, decrece, ¿entendés? O sea, acá, en este caso, las personas son más y el resultado es más chico. El resultado es más chico. Antes te podías comer 2 chocolates, ahora hay 8 personas, te puedes comer 0,5. Y fíjate que la cantidad de chocolate es la misma, teníamos 4 arriba y 4 abajo. Bueno, en la ley de Ohm no tenemos personas y chocolates, así que vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a tratar de pensar, a ver si te das cuenta sola, de lo que te trato de decir. Voy a traer de vuelta mi ejemplo de la lámpara Super Saiyajin ahí, la lámpara que se prende súper fuerte con 0,9 amperes. Y voy a dibujarte un tercer ejemplo. En ese tercer ejemplo voy a tener la misma batería de 9 volt, nada más que la voy a hacer de costaditos para que me entre mejor. Esto es la batería, pero en vez de una lamparita voy a poner 2 lamparitas, ¿sí? Pongo una lamparita acá y otra lamparita acá abajo. Voy a hacer el mismo circuito, pero esta vez voy a conectarlo así. Esta lamparita, esta otra lamparita, salgo de esa lamparita y me voy acá. Entonces fíjate lo que pasó con este circuito. La corriente ahora va a tener que pasar por acá, que ya era el camino que hacía antes, pero ahora en vez de volver a la batería va a tener que hacer más fuerza, porque va a tener que pasar por acá. O mejor dicho, la fuerza es la misma, pero va a tener que recorrer un camino más largo, ¿entendés? Entonces la tensión, vamos a ir anotando los valores que tenemos. La tensión en este caso es la misma, es 9 volt, porque la pila no cambió, es la misma pila que tenía acá. Pero en este caso tengo una resistencia de 10 ohms acá y una resistencia de 10 ohms acá.
Estas lamparitas están conectadas en serie o en cadena, que eso ya lo vamos a ver, pero en principio pensá lo siguiente. Antes tenía que recorrer una sola lámpara, ahora pasa por una lámpara y después pasa por la otra lámpara. O sea, la resistencia en total, ¿de cuánto es? Pensalo, es fácil. El camino total que tiene que recorrer la corriente es una resistencia total de, le voy a poner RT para distinguirla, de el doble, 20 ohms. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente que voy a tener acá? La corriente que va a recorrer este circuito. Estas lamparitas, ¿cómo van a prender? Si es la misma fuente de tensión, ¿van a prender más fuerte, más despacio? Igual. Esto es similar a pensar que vos estás andando en bicicleta. Bueno, no voy a dibujar la bicicleta porque me va a salir fea. Vos estás andando, suponete que vos sos esta bola amarilla, y estás andando en bicicleta por un camino piola, tranqui, derechito, pero ahora tenés una cuesta arriba, tu resistencia es más grande y vos vas a hacer la misma fuerza. Entonces, si acá ibas, qué sé yo, a 10 km por hora, y acá vas a hacer la misma fuerza, no es que vas a hacer más fuerza, pensá que venís con la misma energía y decís, bueno, voy a seguir con la misma fuerza, tu velocidad va a bajar, en vez de 10 km por hora vas a ir, qué sé yo, a 6 km por hora, ¿entendés? Porque el camino ofreció una oposición mayor. Acá en este circuito pasa lo mismo. Si acá tenías una corriente de 0,9 amperes, en este otro vas a tener una corriente más baja que 0,9. ¿Por qué? Porque es una oposición mayor. En vez de 10 ohms de oposición tenés 20 ohms de oposición. Entonces estas lamparitas no van a prender tan fuerte, van a prender más bajito, despacio. ¿Y cómo calculo eso? Ley de Ohm. ¿Y a qué es igual? A B dividido R. ¿Cuánto vale B en este ejemplo? 9 volts. ¿Cuánto vale R en este ejemplo? 20 ohms. ¿Cuánto es 9 dividido 20? Me llevo 4 por la división de más 1. Es igual a 0,45 amperes. Es decir, fíjate, la resistencia es del doble y la corriente es exactamente la mitad, 0,45 amperes. Y te lo estoy dibujando fuera de pantalla, así que lo voy a bajar. Ahí está, 0,45 amperes. O sea, duplicaste la resistencia y dividiste por 2 la corriente, ¿sí? Tiene bastante sentido. Y ahora vamos a sacar la última conclusión de la ley de Ohm en base a esto que pensamos recién. Y lo voy a hacer en esta misma ilustración. Acá la resistencia aumentó y la corriente, que es el resultado de mi división, disminuyó. Y a la vez, cuando la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Y no solo eso, sino que en la misma proporción. O sea, vos duplicaste la resistencia y la corriente bajó no en cualquier proporción, sino que bajó la mitad. O sea, dividido 2. Hiciste resistencia por 2, corriente dividido 2. ¿Te das cuenta? Entonces de ahí podemos deducir que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Subís una, baja la otra. Y encima lo hacen en la misma proporción. Lo último que te voy a dejar es lo siguiente. Si vos usás un poquito de matemática, que esto lo vas a ver después cuando veas ecuaciones en matemática, cómo se hace, podés decir que tu ecuación principal es I igual a V sobre R, o sea, tensión sobre resistencia. Si multiplicas R en ambos miembros, que te repito, después lo ves en matemática con más detalle, y simplificas, vas a obtener que V es igual a R por I. Y a la vez, o sea, vos acá tenés una ecuación para la corriente y ahora tenés una ecuación también para la tensión. Y de acá podés dividir I en ambos miembros, simplificás nuevamente y te va a quedar que R es igual a V dividido I. Entonces ahora tenés una ecuación para la resistencia también. ¿De qué te sirve esto? Que pensá que en el problema anterior nosotros teníamos tensión y teníamos resistencia. Como teníamos esas dos, que es esto y esto, usamos esta ecuación. Ahora, si en un problema yo en vez de darte esos dos valores te doy un valor de resistencia y un valor de corriente, podés calcular la tensión con esta ecuación. Y si en otro ejercicio te doy la tensión y te doy la corriente, vas a poder calcular la resistencia con esta ecuación. Por ahí, bueno, te voy a explicar un poquito más porque te lo dije de la forma más formal. Se dice que si estás sumando algo pasa restando, si estás restando pasas sumando, si estás multiplicando pasa dividiendo y si estás dividiendo pasa multiplicando. Que esto no está del todo bien, pero por ahí te lo puedes acordar de esa forma. De esta sí o sí te tenés que acordar porque esa se deduce de todo lo que estuvimos hablando en el video. Si aumentás la tensión, la corriente sube, si bajás la tensión, la corriente baja, y si aumentás la resistencia, la corriente baja, si disminuís la resistencia, la corriente sube. De ahí se deduce esa ecuación que es la más importante. Vos decís, esta R está dividiendo. ¿Cómo la paso para el otro miembro? Multiplicando. Entonces, si pasás multiplicando para allá, te queda R por I igual a B y te queda la B solita, que es esta ecuación que está acá. Ahora, para calcular la R, ¿cómo haces? Vos tenés esta I que está multiplicando, ¿cómo haces? La pasás dividiendo para el otro lado y te va a quedar la R solita acá. ¿Qué es lo que pasa en este lado? R igual a B dividido I. Y lo último que te digo para que te lo acuerdes es lo siguiente. Si vos te acordás de la frase Victoria, la reina de Inglaterra,
o te podés inventar otra frase que tenga BRI o lo que sea, podemos dibujar este triangulito en el que pones la B arriba y abajo pones la R, lo voy a hacer más grande. Ahí está, pones la B arriba, la R abajo y la I abajo. Entonces, lo que está al lado se multiplica y lo que está arriba y abajo se divide. Entonces vos tapás con el dedo lo que querés averiguar. Suponete, querés averiguar la I, tapás con el dedo la I y decís I es igual, digo igual porque es lo que tapé con el dedo, ¿a qué? A lo que te queda libre, que es B dividido R. Entonces ahí te acordás de esta formulita. Suponete que lo que querés averiguar es la R. Bueno, tapás con el dedo R y escribís lo que tapaste con el dedo. R es igual a lo que te quedó acá, mira, B dividido I. Y ahí calculaste esta formulita. Y faltaría saber la ecuación de B. Tapás con el dedo B y decís B es igual a lo que te queda libre, que es R por I. ¿Por qué? Porque está al lado. Si estuviera arriba y abajo sería dividido. Bueno, y de esa forma te acordás de las tres ecuaciones. No tenés excusa, ya te tenés que acordar para siempre estas ecuaciones que son la ley de Ohm. Fundamental, es la base de la electricidad. Así que lo que vamos a hacer ahora son distintos ejercicios usando la ley de Ohm, que es la que rige para toda la teoría de circuitos. Vas a ver que esto te va a acompañar si elegís la carrera de electromecánica hasta sexto, y si no, hasta que la uses. Espero que hayas entendido. Si tenés dudas, déjala en la actividad. Y en el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de circuitos que pueden resolverse usando la ley de Ohm.